vez te has preguntado cómo analizar una película? Una película utiliza características que hay que conocer, describir e interpretar para que los mensajes lleguen a nosotros. Mi nombre es María José Arellano y hoy nos acompañarán dos expertos en esta área, el maestro Marco Antonio Fernández y Germán Medina. Para iniciar con este tema, definamos, ¿qué es el cine? El cine es un arte y una técnica, el arte de narrar historias mediante la proyección de imágenes, de allí que también se le conozca con el nombre del séptimo arte, y es la técnica que consiste en proyectar fotogramas de la forma más rápida y sucesiva, para crear la ilusión de movimiento. ¿Qué se necesita para hacer una película? Para la realización del cine es necesaria la concurrencia de muchas otras capacidades a nivel técnico, creativo y financiero, como el montaje, la fotografía, la dirección, el guionismo, la operación de cámaras, el sonido y la producción. La importancia que tiene de analizar una película, pues esto es realmente para la crítica de cine, para poder dar puntos de vista de las películas, de los actores, de la parte técnica. Para eso te sirve poder dar una crítica de cine. Depende mucho el tipo de análisis que quieras hacer o para qué lo quieres hacer. Si te dedicas realmente a cuestionar el cine, a cuestionar técnicas, a cuestionar actuaciones, a cuestionar elementos que intervienen en una película, pues evidentemente es importante, pero si el afán es nada más criticar por criticar o despedazar un trabajo por despedazarlo y echarlo a perder, pues realmente no es buena. Necesitas tener ciertos conocimientos técnicos, ciertos conocimientos teóricos que van relacionados a una producción cinematográfica para poder analizar más allá de criticar lo que estuvo bien, lo que estuvo mal y generar una opinión en relación a cómo pudiera mejorarse esos aspectos. Se recomienda a un director, a alguien que haya estudiado cinematografía, alguien que haya estudiado periodismo, que sepa de literatura, para que pueda dar los elementos hablados y escritos para poder dar una buena crítica de cine. Obviamente una persona que se dedica a la comunicación, como son estudiantes de ciencias de la comunicación o ciencias y técnicas, pues tienen más herramientas para poder dar una buena crítica en el cine. Sí. Lo principal es el guión. Debes de tener un buen argumento que contar. Hay guiones muy malos, pero que tienen un presupuesto muy alto y son películas que realmente no te ofrecen un mensaje como tal y viceversa. Hay guiones muy buenos que tienen un presupuesto muy corto que no permiten exhibir realmente el potencial de esa historia. Entonces lo principal es un buen argumento y que tengas también el poder de realizar ese argumento, de llevarlo realmente a una imagen. Tiene que observar, por ejemplo, pues desde el color en la pantalla, qué elementos está usando el director de cine en cuanto a la psicología del color, si la actuación fue buena, si los ciertos elementos que hay, por ejemplo, los protagonistas o los antagonistas, cómo se manejó la historia, si el personaje estuvo de acuerdo o no pues a la característica principal que tenía o su función que tenía durante la película, pues la trama, el guión, el ritmo, la velocidad que tiene el film, pues son diversos elementos, la banda sonora, son muchas cosas que tiene que ver un crítico de cine para poder dar su opinión y poder hacer una reseña de esta. Una buena planeación en una película, tú la notas cuando una película queda bien hecha y no tiene errores. De hecho, había un director de cine que decía que realmente el trabajo o lo que le daba vida a una película era la preproducción más allá de la producción, porque era donde realmente planeabas todo lo que tú ibas a hacer. Depende mucho del tipo de cine que estés manejando, ¿sí? De la cuestión del género cinematográfico que estés utilizando. Nosotros estamos acostumbrados a ver cine de Hollywood, ¿sí? Para muchos, por ejemplo,
ejemplo, ver una película de Marvel o de todo lo que tenga que ver con los cómics, puede ser una película muy buena. Para otros, pues no puede ser algo muy bueno. Y por eso es que hay que buscar diversas películas de diferentes países para saber qué es bueno o qué es malo. Hay películas francesas, rusas, en todo el mundo se genera cine. Entonces hay que conocer un poquito de todo para saber qué es bueno o qué es malo. ¿Qué necesitamos saber? Pues son casi los mismos elementos que vemos en cuanto a todo lo que necesita ver un crítico de cine para saber si es buena o mala la película, ¿no? Pero muchas veces, pues, la trama es la que nos llega. Para un espectador común y corriente que no tiene las habilidades o no se le ha desarrollado el estudio por la crítica de cine o el cine, pues para un espectador, ¿qué es lo bueno? Pues si llegó a generar, no sé, que llore o un sentimiento o gusto o pasión, pues es bueno para el espectador común y corriente. Para una persona que ya tiene educación visual, pues es más complicado, pero pues normalmente las películas llevan diversas emociones en cada escena para hacer sentir al espectador algo. Y al final de cuentas son los que están narrando esa historia en sus palabras, en sus personajes, en sus diálogos, en sus intenciones, en su actuación, y es donde realmente tú crees un drama y sufres y lloras, o es donde realmente el actor te hace reír, te hace pasar un buen rato, o es donde te generan esa tensión, pero es realmente el actor, no la cámara, no el director, no, sino el actor, que a final de cuentas es el que te da la cara en la pantalla. Son los que le dan la vida a la película, ¿sí? Le dan la vida al guión, al papel que se escribió, le dan la vida a los actores. Es muy importante, pues, su forma de interpretar, de entrar al personaje y poder personificarlo y poder llevar una buena culminación de un buen film. Es importante en el aspecto de que tú tienes una narrativa visual, cinematográficamente hablando, en donde tú estás viendo imágenes, pero también debes de tener en cuenta la narrativa auditiva, que a final de cuentas son los diálogos, que a final de cuentas es la música, que a final de cuentas son los efectos especiales, y que todo eso conforma el diseño sonoro de una película. Entonces, los dos elementos, tanto la imagen como el audio, siempre tienen que ir juntos, por lo menos en lo que a cine se refiere. ¿Qué quiere decir el guionista o qué quiere decir el director con la película? Es lo más importante de la película. El mensaje que puedas brindar o que puedas mostrar es una de las partes, pues, esenciales de la película, ¿no? O sea, es como si en Titanic no hubiera amor, que ese es el mensaje principal, pues hubiera sido simplemente un naufragio, ¿no? Como lo vemos, por ejemplo, en los documentales, que es algo más realista, pero el mensaje es a dónde quiero llegar y cómo se lo quiero decir al espectador, y después el espectador cómo lo decodificó y si lo entendió. Entonces, saber cómo una película se entiende, pues si fue al final del que salen de la sala de cine, los espectadores comentan y llevan a un buen acuerdo sus pláticas. Como pudimos observar, el cine es un medio de comunicación. Por lo tanto, es necesario interpretar lo que nos quieren dar a conocer mediante estos mensajes. Mi nombre es María José Arellano y regresamos al estudio.